argumen, al ICE. Y en la tarde lo tenía libre, donde metía muchos cursos como oyente en la facultad, con Sánchez Vázquez, con La Bastida, con Ejide Gortari, y ahí aprendí muchísimo de Marx. Me tocó por ahí los años 70. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Les damos la bienvenida a esta serie de podcasts que vamos a hacer sobre la vida intelectual y la vida de Mauricio Rousseau. Hoy en este programa vamos a hacer una pequeña introducción de cuál es el entorno en el que crece Mauricio, cómo es su vida, cómo se va desarrollando y también cómo se integra propiamente a la academia, cuáles son sus maestros, sus influencias, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos a Mauricio Rousseau. Vamos a preguntarle primero cuál es el entorno en el que crece Mauricio Rousseau. Sí, bueno, mire, yo nací en Torreón, Coahuila, el año de 1950, ¿verdad? Como fui monaguillo me gustó aquello y eso fue a los 8 años. A los 11 entré al seminario menor, que fue en San Luis Potosí. Allí se hace lo que es el equivalente a la secundaria y la prepa. Y entré a filosofía en lo que ahora es la Lumen Gentium, la Universidad Lumen Gentium, que antes era el ICE, Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. Y allí yo disfruté mucho la filosofía. Me gustó, me cautivó. Allí tuve profesores muy buenos. Por ejemplo, el padre Jesús Herrera, otros también que me dieron ontología, ética, muchos muy buenos. Y me gustó. Y a pesar de que después estudié también, como todos los que cursamos la carrera sacerdotal, la teología, yo me dediqué más bien a la filosofía, ¿no? Ya, después estuve en la Orden de los Dominicos a partir del año 71 y el año 73 me enviaron a estudiar fuera. Estudié en la Universidad de Friburgo, Suiza, en filosofía. Y allí tuve de profesor a un dominico gran lógico polaco, el padre Bocheński, que me inclinó hacia la filosofía analítica primero. Pero también al mismo tiempo yo estudié en teología a Paul Ricoeur. Entonces junté las dos cosas, la filosofía analítica y la hermenéutica. Y por eso, de esa manera, ya después, cuando regreso yo a México, di clase en la Iberoamericana. Primero, saqué la maestría y el doctorado en la Universidad Iberoamericana en el año 75, 76. Y después me invitaron, me llamaron al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. O sea, primero estuve en filosóficas, porque en la Ibero yo tuve, además de profesor que fue mío en el ICE, fue colega mío, el doctor y doctor José Rubén Sanabria. Él fundó la revista de filosofía de la Ibero. Y pues como yo había sido alumno, siempre me decía, ayúdame. Y cuando quería cerrar el número, me encargaba algún artículo que yo tenía que hacer en las noches. Y así aprendí a hacer también revista. Pero sobre todo, yo publicaba en ese entonces muchos artículos de filosofía analítica. Y así me conocieron los de filosóficas, me llamaron. Me llamó Hugo Margain, uno que cuando fue director lo secuestraron, murió, pero ya había dejado dicho que quería que yo entrara, y lo cumplió su amigo y sucesor, Enrique Villanueva. Enrique Villanueva me llamó y me dijo, mira, Hugo ya tenía decidido que tú entraras a filosóficas, y yo cumplo el deseo de mi amigo muerto. Entonces ahí estuve en filosóficas 12 años y después me invitaron a Filológicas para coordinar el Centro de Estudios Clásicos. Ahora, antes de que pasemos a la de filológica, si nos cuentes ahí un poquito, ¿cómo se queda esto de escribir?
se te da muy fácil, tienes muchos artículos, muchos libros. Sí. ¿Qué es lo que haces para que se activice esa escritura y sobre todo que tenga mucho sentido y mucho nivel académico? Mira, qué bien que lo preguntas esto, porque desde niño que estuve, como te digo, en San Luis Potosí, en el seminario menor, porque en Torreón apenas estaba construyéndose el seminario, ahora sí lo tienen, en San Luis Potosí, me gustó escribir. Es decir, estábamos prácticamente encerrados, puro fútbol y clases. ¿No te gustaba el fútbol? Mucho. Yo lo jugué muchísimo, pero eso era para distraerte, para relajarte, pero siempre fui estudiosillo, ¿verdad? Y mi refugio fue escribir. Imagínate, desde adolescente me vino la facilidad para escribir. Llámale como quieras, era mi refugio, lo que quieras, pero me gustaba. Y eso hizo que me soltara para escribir y hasta la fecha. Yo tengo un pequeño truco, si quieres, ¿verdad? Que es, siempre tengo 2 proyectos. Y de veras, fíjate, si no se me ocurre nada en uno, se me ocurre en el otro. Y así voy, y así voy, y así voy acabando los artículos y los libros, que ya son muchos, que me gusta escribir. Y en este caso, a las jovencitas, a veces escribías a mí cartas. Antes de entrar al seminario. No, porque te digo, yo entré al seminario de 11 años. ¿Verdad? Prácticamente, no, más bien, me gustaba hacer poesía, eso también. ¿Verdad? ¿Lo de qué? Se atalgó el mundo. Pero, ¿Qué autores leías de poesía? mira, de poesía me gustaba mucho García Lorca y Juan Ramón Jiménez, que eran por ese tiempo los que más o menos se leían, y Gorostiza. Y mira, mucho también Octavio Paz, ¿verdad? Que ya después, ya estando en los dominicos, y el año que me ordené, que fue el año 76, tuve ocasión de hablar con él en 2 ocasiones. Tuve la fortuna de hablar con él en 2 ocasiones porque él era muy amigo de un padre, fíjate, que ya murió, Julián Pablo Fernández, que era pintor y cineasta. Entonces, y conocía a todos los artistas de la Ciudad de México. Y le dijo, fíjese que ahí hay un filosofillo que tenemos que anda con lo de la analogía. Lo quiero ver. Dijo don Octavio, porque acuérdate que para él en varios libros la analogía es del núcleo de la poesía. Y sí, yo estaba en el CUC, ahí a un lado de Ciudad Universitaria, tuve un año allí, ese año me tocó en 2 ocasiones hablar con él, pero claro, él más bien tomaba la analogía como metáfora, por el lado de la poesía. ¿Cómo era antes de esta parte de la analogía y ahorita vamos a entrar más en materia? Sí. ¿Cómo te inclinas a la analítica? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ambiente cultural ves? ¿De qué le tiene sentido la filosofía analítica en este tiempo? Sí, mira, de hecho es muy parecida a la filosofía tomista, la filosofía escolástica, que aprendíamos en mi tiempo en todos los seminarios, ¿verdad? Yo aprendí mucho, te digo, con don Chuchito Herrera, el padre Jesús Herrera, me dio clase en el ICE, lo que ahora es el Lumen Gentium, pero también te queda esa formación de una lógica muy dura, la lógica tomista escolástica. Entonces, pasando a la filosofía analítica, no me costó gran cosa, ¿verdad? Porque traía esa formación lógica. Y como tú sabes, en la filosofía analítica, predomina muchísimo la lógica matemática, la semiótica. De hecho, yo fui profesor en el posgrado de lógica superior analítica, ¿verdad? Y como me han dicho, un querido amigo, Guillermo Hurtado, me dice, a ti nunca se te va a quitar lo analítico. O sea, la estructura lógica, ¿verdad? Ya la traigo como en el subconsciente, alguna cosa así. Pero, te digo, mira, yo también al mismo tiempo que estaba en filosóficas, fue tiempo en que di clase en la Ibero. En la mañana iba a filosóficas de la UNAM y en la tarde, nada más martes y jueves, daba yo un seminario en la tarde en la Ibero de hermenéutica. Y yo les daba, obviamente, Paul Ricoeur. No había tanto la discusión de la hermenéutica, mucho menos de la analógica. Creo que la analógica se trabajaba más en literatura, no era como más foco vida. ¿Quiénes eran los grandes lógicos, los grandes analíticos cuando tú llegas a ellos? Bueno, cuando yo llego a filosóficas, así digamos de gran prestigio, ya estaba Luis Villoro,
estaba don Fernando Salmerón, Alejandro Rossi, y ya venía otra generación que yo pienso que son bastante buenos, como San Antonio Robles, que fue también maestro de lógica en la facultad, y había varios, muchos, ¿verdad? Pero digamos, sí, los principales eran Mark Platz, que venía de Oxford, ¿verdad? Eh, Alejandro Herrera, y ya después venían otra generación más joven que fue la mía. Y ya después vienen otros que son los que ahora están presentes en el instituto. Cuéntanos la transición ahora sí de la analítica a la analógica. Sí, Mira, está esta parte y ¿por qué que llama la atención? ¿Por qué esas cosas en la analogía? bueno, mira, fueron sobre todo dos cosas. Tres, vamos a poner tres, para ser justos. Mira, yo aprendí cómo se aprende la teoría de la analogía en el seminario, que es parte de Santo Tomás. Y además, don Jesús Herrera, el padre Jesús Herrera, la daba muy clarita, muy bien, era muy sistemático él, no era muy humilde, ya murió hace mucho, pero yo considero que era de los mejores profesores que teníamos en lo que era de Lumen Jackson. Bueno, ya después, en Friburgo, el año 73, 74, este gran lógico polaco, el padre Bohensky, nos dijo, miren, si los analíticos conocieran el concepto de la analogía, resolverían un chorro de cosas en las que están empantanados. Bueno, yo la había aprendido, pero no le daba importancia. Pues fue una primera cosa que dije, algo tiene filosofía analítica. Pero después, fíjate, curioso, porque todavía estaba yo en filosóficas, pero como te digo, en la tarde, en la Ibero daba yo un seminario de hermenéutica y Sir Paul Ricoeur. Enrique Villanueva me dijo, oye, hay una invitación para ir a un congreso en Granada, en España, sobre este filósofo que tú mencionas, o sea, sobre Paul Ricoeur. Era un congreso muy bonito, sobre Paul Ricoeur con Paul Ricoeur. Y Paul Ricoeur respondía a las conferencias, y a mí me dieron conferencia. Bueno, pues ya ahí hablé del símbolo, y muy amable, fíjate, después de la conferencia, la replicó y me comentó y todo, pero me dijo, tenemos que echarnos un café. Me dijo, mire, muy interesante porque usted está muy clavado en el símbolo, que para mí es lo más importante en la hermenéutica, decía. Y para el símbolo usted va a necesitar el concepto de analogía. Dije, otro que me dice, pues ya tendría que ser yo. En la segunda señal. Sí, tendría que ser muy necio para no hacer caso. Y mira, otra cosa anterior a eso fue que todavía siendo yo estudiante, leí un artículo de Enrique Dussek que se llama La Analéctica. Un artículo del año 74 por allí. Y me confirmó en que la analogía sirve. Nada más que Enrique Dussek la utiliza para la dialéctica y yo la utilicé para la hermenéutica. Incluso después, pues tú lo sabes, he desarrollado una, no analéctica, sino dialéctica analógica, que llamo yo, que también involucra la analogía de una manera dialéctica que la dinamiza y que moviliza muy bien. ¿Qué te parecían entonces en ese sentido Marx? ¿Cuál era la mente? También había una fuerte influencia de Marx en América Latina y en diseño sobre todo. No, claro, y mira, yo hice varios cursos, yo en la mañana iba al Lumen, al ICE, y en la tarde lo tenía libre, donde metía muchos cursos como oyente en la facultad, con Sánchez Vázquez, con La Bastida, con Ejide Gortari, y ahí aprendí muchísimo de Marx. Me tocó por ahí los años 70. En los años 70, era, te digo, en los años 74 y 75, porque en 76 ya entré yo a hacer la maestría en la Ibero. Y ahí aprendí puro marxismo, mucho marxismo. Entonces también por ahí me queda esto que, pues yo creo que no soltaré nada, que es un ideal de justicia, ¿verdad? Sí, había mucho otra escolástica, también marxista, muy chafa, muy pope, ¿verdad? Que era un repetidero, el repetidero, porque lleva varios cursos diferentes de profesores marxistas, y a veces pues era un poco bromismo, ¿verdad? Pero me sirvió. Y yo creo que me dejó ese ideal de la justicia, que era lo que se buscaba
pero eso también. Si en la parte, esa parte económica de la justicia, Franz Kinkelhammer, ¿qué te parece Franz Kinkelhammer en esta parte de también es marxista? Sí, tú no. ¿Por qué y en ese sentido, por qué la dialéctica no te convenció? Bueno, mira, es que, fíjate, yo encontré que hay otra dialéctica diferente en la analogía. Yo conocí a Kinkelhammer, coincidimos en Bogotá hace muchos años, ¿verdad? Nos pusieron en el mismo hotel y alguna vez desayuné con él y todo. Pero él tenía una teoría de la liberación muy fuerte, muy dura, porque yo le dije, a ver, ¿tú cómo planteas? Dice, mira, provocar la crisis, provocar el conflicto y ganar. O sea, acomodé lugar, pacíficamente o con las armas. No, bueno, yo dije, ya eran los años 90, ya como que ya no había mucha situación para hacer eso. Ya el mismo Enrique Dussel ya no era de la liberación, sino postcolonial, era otra cosa diferente. Incluso me decía muy chistoso, no me hables del Dussel prepragmático, porque después dejó la analéctica y se metió en la pragmática con Apple y Habermas. Bueno, pero mira, yo me metí a otra dialéctica gracias a un gran economista y filósofo amigo mío, ya se nos murió, que fue Bolívar Echeverría, ¿verdad? Él me invitó una vez a una mesa redonda en ciencias políticas, además era de filosofía, pero también estaban en la facultad de ciencias políticas, y fue muy chistoso la mesa redonda, ¿verdad? En el gran auditorio que tienen ellos en ciencias políticas. Mira, estaba Baudrillard aquí, luego estaba yo, luego estaba Maffesoli, Michel Maffesoli, un posmo muy interesante, y te voy a decir de él una cosa, y después estaba Samuel Arregrán y Bolívar. Entonces, bueno, Baudrillard, pues como buen posmo era suyo, y en la pura estética, y no sé cuánto, y no sé qué, y no sé. Bueno, después me pidieron que yo expusiera hermenéutica analógica, como si le pedían, le háblenos de su propuesta, que es mexicana y latinoamericana. Como estábamos ahí en una onda latinoamericana, con Bolívar, Echeverría, ya presenté pues la hermenéutica analógica, y ¿qué crees? A la cámara, Maffesoli, este filósofo francés de París, tiene un centro de la vida cotidiana, algo así, muy post él, pero muy interesante. Me dijo, oye, me gustó lo que usted expuso, me suena como una dialéctica premoderna. Me cayó el 20. Porque mira, ya un amigo de nosotros, dos amigos, ¿verdad? Mario Magallón, yo he dicho, oye, se burlan de ti porque no tienes dialéctica. Hasta me dijo el nombre de quien se burlaba, no viene al caso, ¿verdad? Le dije, ¿cómo no? A saber que sí. Entonces me puse a ver lo de Maffesoli, que me dijo, hija, allí usted tiene una dialéctica, pero no es la hegeliana, sino es premoderna. Y yo había oído también allá en Friburgo un profesor, ya murió, Philibert Secretan, que dijo, de hecho, la dialéctica no es más que una de las formas de la analogía. Si la analogía es más abierta, más amplia, mete dialéctica, mete metáfora, metonimia, varias cosas entran en la analogía. Bueno, entonces dije yo, a ver, voy a explorar lo de la dialéctica en la analogía. Y fue que encontré, como digo Maffesoli, es premoderna. Está en Heráclito, está en Nicolás, está en el maestro Eckhart, está en Nicolás de Pisa. Luego pasa a Kierkegaard, a Nietzsche y a Freud. ¿Verdad? En Kierkegaard me lo encontré porque él habla de la paradoja, que no es de síntesis, sino que las pone a convivir. Luego también en un congreso que hubo que organizó Paulina sobre Nietzsche, le dijeron, oiga, pues esa es la dialéctica de Nietzsche, es Apolo y Dioniso, que no hacen síntesis porque son varones los dos, no engendran un hijo. Y luego un gran amigo también que ya murió, Ricardo Blanco, me dijo, pues es la dialéctica de Freud, porque es el tánatos y el eros, ¿verdad? Y así fui trabajándola, apenas está en proceso. Esta parte de también comparándola con la hibridación, que lo he vivido, sobre todo en biología, no se reproduce, Claro. ¿Esta no cae ahí la analogía también? ¿Por qué sí es tan productiva la analogía, sobre todo la parte analógica, ¿no? Y en esta parte comparándola con la parte biológica, que no se reproduce, como la analogía sí. Bueno, fíjate, es que también
es otro tipo de reproducción, ¿verdad? No es una reproducción por síntesis, sino una reproducción viven de la atención, ¿sí? Entonces, lo que hace es juntar. Y muchas cosas se han juntado con la hermenéutica analógica porque es la fuerza aglutinante de la analogía. Es decir, no es como la dialéctica hegeliana que matara a los opuestos. No es como la lucha de clases, que una tenía que matar a la otra, sino que es lo más difícil, es gas de utópico, digo yo, es ponerlas a convivir y de ahí surge algo nuevo. Sí, hoy, en estos tiempos, dos cosas. Una, ¿qué tanta influencia tiene aún Marx? Y la otra, ¿para qué nos sirve la hermenéutica analógica en estos tiempos? Sí, bueno, mira, yo creo que todavía tiene una presencia, por supuesto. Lo ves, por ejemplo, en alguien que sigue la hermenéutica analógica, en dos, que la proyectan en sentido marxista, que son Napoleón Conde y Luis Eduardo I, ¿verdad? Ellos siempre, yo lo veo en todo lo que escriben, por ejemplo, Napoleón en sus cosas de derecho, siempre la justicia, ¿no? Y Luis Eduardo I, siempre la educación para la justicia. Él es más bien de la pedagógica. Entonces, yo creo que allí es donde se ven esa influencia. Y mira, yo no digo que sirva para todo la hermenéutica analógica. Gadamer sí decía que la hermenéutica era universal. Claro, siguiendo a su maestro Heidegger, que decían en el Ser y Tiempo que ya por el hecho de existir, interpretamos. Pues sí, si se quiere llamar a eso hermenéutica, está bien. Pero la hermenéutica analógica tiene sus límites. De hecho, la analogía es límite, es limitación. La analogía es limitar la univocidad y limitar la equivocidad. Porque la univocidad casi siempre es inalcanzable o no sirve mucho. Y la equivocidad también te lleva y te hundes en el relativismo. En la educación, la hermenéutica analógica y la educación, ¿qué tan prolífico ha sido la hermenéutica analógica para la educación, sobre todo en México y en América? Y bueno, mira, la han aplicado mucho. Yo mismo le he aplicado a la educación y los que me han seguido han elaborado el concepto del maestro analógico. Nos tocaron maestros unívocos, que era pura clase magisterial, ¿verdad? En la que teníamos que juntar todo lo que dijeran, tal, y en el examen repetir lo que nos habían dicho, y sacabas MB o 10. ¿verdad? Y incluso se les dice, mire, como usted muy bien dijo en clase, como usted, y repetir lo mismo. Y eso se ponía a pedirse el profesor y te calificaba muy bien. La vieja escuela. De vieja escuela. Pero luego viene la escuela, no univocista, sino givosista. Que fueron todos esos experimentos de escuela abierta, de haz lo que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya se ve que no han funcionado, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en ver esto en la pedagógica. Un año sabático lo pasé allí. Conocí a alguien muy cercano a la analogía, Semmelmann. Hugo Semmelmann, sí, fue amigo mío. Incluso uno de sus, tiene un tríptico, 3 libros sobre la razón, no sé qué. Uno de ellos me lo dio a revisar, fíjate, antes de proponerlo para la dictaminación. Y yo conocí bien su pensamiento y nos hicimos muy amigos. Él me visitaba allá en Filológicas y yo no. Y ese año que estuve sabático en la pedagógica, ¿verdad? Pero mira, había lo mismo. Los univocistas que decían que era ciencia, incluso querían que se pusiera ciencias de la educación. Y los equivocistas que no querían que se llamaran ciencias de la educación, que la ciencia para los posmodernos pues, está prohibida, ¿verdad? Y entonces unos manejaban puras estadísticas, cosas muy científicas, y los otros, lo que sea, lo que tú quieras, ¿no? Pero me tocó, por ejemplo, no, el extremo, ¿verdad? Peter McLaren. Era la posmodernidad completa, completa. Incluso me querían poner a pelear con él. Afortunadamente ahí tuvo que irse y no hubo esa sesión de pleito, ¿verdad? Pero sí, yo veía ahí que todo estaba permitido. Inclusive era ¿qué es la educación? Lo que tú quieras. ¿Qué es la clase? Lo que tú quieras. ¿Qué es aprender? Lo que tú quieras. Así se planteaba todo. Todo se vale. Todo se vale. En cambio, les gustó bastante.
ese año que estuve exponiendo de hermenéutica analógica. Un año sabático. Ya después quedaron, fíjate, 3 escuelas de hermenéutica analógica. Una que lidera Samuel Arriarán, que incluso le he llamado hermenéutica analógico barroca, por su amistad también con Bolívar Echeverría. Luego está la de hermenéutica analógica de la educación cotidiana, que es la de Luis Eduardo I. Y luego hay otra de educación intercultural muy interesante, que es la de Guadalupe Díaz de Pepa y Arturo Álvarez Balandra. Sí, es lo que yo estaba como actualizando, que ha respondido a diferentes problemas se han suscitado en América Latina. Sí. ¿No? El problema, por ejemplo, de la interculturalidad, no de la pluralidad, el problema de la migración, el problema de la psicología. La hermenéutica analógica sí tiene respuesta, sí ayuda, sí va formulando sobre todo estas respuestas a los problemas concretos. Sí. La realidad concreta y la hermenéutica analógica. Sí, mira, por ejemplo, esto yo lo he visto sobre todo en América Latina. Casi en todos los países, incluso unos que yo no me imaginaba, están trabajando la hermenéutica analógica. Por supuesto, yo he estado en Chile y está trabajada en la hermenéutica analógica. Incluso hay gente que han escrito artículos sobre la hermenéutica analógica que me los han enviado. En Colombia no se diga, está muy representada la hermenéutica analógica. En Perú, en Ecuador, en Argentina muchísimo también. Yo nunca he estado en Brasil, pero hay gente que ha ido a Brasil y me dijo, hubo una mesa sobre hermenéutica analógica en el Congreso en Brasil. Y también, que yo no me imaginaba en Centroamérica, pero me escribieron un correo electrónico de Panamá, que querían que yo fuera, pero no pude ir, ¿verdad? Para hablar de hermenéutica analógica, porque aquí la trabajamos. Y me han dicho que también fueron a Costa Rica y ahí la conocen. Entonces, eso indica que es muy latinoamericana, que se siente como, porque yo decía, es un producto mexicano, pero tú y Mario me habían dicho, no, es latinoamericano. Y Grondin dijo, por ahí lo pone, es mundial. Claro, no, tampoco pretendo, Juan, que sea mundial, pero en España, por ejemplo, sí se trabaja bastante en España. ¿Quién más trabaja en la hermenéutica analógica? ¿Lo ves potencial para que siga tus pasos y sea también reconocido a nivel mundial? Que la hermenéutica analógica siga ahí en el pedestal latinoamericano. Hay varios, no es uno solo, fíjate. Hay varios que pueden estar, entre ellos estás tú mismo también, pero está Napoleón Conde, está Luis Eduardo I, y por supuesto Mota, Arturo Mota, Diana Alcalá, hay muchos, o sea, es lo que me da gusto, que no es uno solo. Incluso uno de los que podría mencionar, fíjate, en Colombia está Jorge Enrique González, que él es sociólogo del conocimiento, sociólogo de la ciencia. Y por eso me buscó, ¿verdad? Porque me dice, mira, me gusta tu manera de trabajar y voy a Filológicas a verme, sé por qué tú tienes amigos, te gusta el grupo. Le dije, sí, yo soy montonero, me gusta que haya muchos, me da gusto que sean muchos los hermenéuticos analógicos, y hay muchos que van haciendo muy bien. Digo, no puedo dar toda la lista porque de veras, pienso en muchos y me encuentro con que es muy bueno y otro no lo dije, pero también lo podía haber dicho, etc. Hablo de los más cercanos, de muchos otros. Muy bien. Y este es un principio, una introducción a todos los podcasts que vamos a hacer. Una serie de episodios, todavía no sabemos cuántos, en gran cantidad. Porque precisamente tiene que ver con la cantidad de tus libros. ¿Cuántos libros has escrito? Híjole, ya hasta perdí la cuenta porque yo nada más contando los individuales, o sea, he escrito algunos a la limón, o sea, ¿cómo se llama? En coautoría. Pero nada más así los que son de autoría propia, ya son como 120, pues más de 100. ¿Eh? Pero es que me gusta escribir. Incluso a veces pienso mejor escribiendo. Me obligo a ponerlo por escrito y yo no sé. Mira, muchos otros, yo les he dicho, ustedes son docentes. Yo soy más investigador. No sé escrito. Otros prefieren
decirlo en clase, por ejemplo. Yo lo entiendo. Es otra manera también de expresarse. Muy bien. Mauricio, así para que en un nivel tranquilo, digamos que le estás explicando a un grupo de bachillerato qué es la hermenéutica analógica, para que los pudieras atrapar en Sí. esta pedagogía analógica. Sí. Bueno, mira, comienzo con lo más de inicio, que es la hermenéutica, ¿verdad? La hermenéutica analógica es, en primer lugar, hermenéutica. Y la hermenéutica, después de dar tantos años la clase de hermenéutica, reduzco la definición a una cosa muy chiquita. Es la disciplina que nos enseña a interpretar textos. ¿Sí? Interpretar es comprender. Y textos son de muchas formas. Textos escritos, textos hablados, textos actuados, la misma historia, la pedagogía, todo son textos. La realidad. La realidad se puede tomar como un texto. O sea, ahora, la hermenéutica, según yo la veo, ha estado tensionada, distendida dolorosamente entre dos corrientes principales, que son la hermenéutica unívoca y la hermenéutica equívoca. Recordemos que en filosofía del lenguaje hay tres modos de significar. El unívoco, que es exacto, es claro, distinto, riguroso, etc. El equívoco, que es todo lo contrario, que es totalmente difuso, ambiguo, mucho de lo que vemos, por ejemplo, en los chistes de los albures, es pura equivocidad. En cambio, la analogía está en medio y es mediadora. Por eso es dialéctica también. Porque no tiene la claridad de la hermenéutica unívoca, pero tampoco todo el desorden de la hermenéutica equívoca. La hermenéutica unívoca, la hemos visto, está en una corriente de la filosofía analítica que ha sido muy positivista, ¿verdad? El positivismo es totalmente univocista. Ellos dicen que no, pero es claro, prefieren una sola interpretación válida. Todas las demás mueren. Bien. Y en cambio, lo vivimos en la posmodernidad. La hermenéutica equívoca es puro relativismo. No hay criterios, no hay límites. Tú interpretas lo que te salga y no sé qué. Mira, yo lo viví con un gran hermeneuta que murió hace poco tiempo, Gianni Bátimo, que fue muy amigo mío, pero él siempre me regañaba. No me tengas miedo a la equivocidad. Claro que le tengo miedo. Ese es el desorden, ¿no? Pero él prefería. No hay verdad, no hay objetividad. Incluso uno de sus últimos libros se llama Adiós a la verita. Adiós a la verdad, ¿no? Y así era él. Pero, digo, fue muy amigo mío. Yo lo respeté, pero no estoy de acuerdo en muchas cosas con él. La equivocidad entonces tiende hacia El relativismo. el relativismo. Sí, entonces mira, una hermenéutica analógica trata de estar en la mediación, en la tierra media, que es el horizonte, que es muy, muy bonito porque es como vivir en el filo. ¿Te acuerdas de que al filo del agua? ¿Verdad? La analogía es el filo. Entonces de allí puedes tú estar hacia los dos lados según convenga, proporcionalmente. Analogía en griego significa proporción, pero que los latinos tradujeron como proportio. Y también es límite. Fíjate una cosa muy interesante. Un gran amigo mío, también ya murió, que fue Eugenio Trías. Eugenio Trías no era posmo, yo le preguntaba que si era posmoderno y se mojaba, ¿verdad? Pero él tenía la filosofía del límite, o la filosofía limítrofe, ¿no? Y venía a México y me invitaba a ir a España, ¿no? Y algún congreso que organizó. Me decía, oye, son muy semejantes. Tu hermenéutica analógica y mi filosofía del límite. ¿Eh? Claro, nomás que él sí un poquito tendía a la posmodernidad más que yo. Porque a veces le preguntaba, bueno, ¿pero qué entiendes por límite? Dice, bueno, es aquí, a veces acá, a veces aquí. Eso no es un límite, es una serpiente. Pero yo sí tengo un poco más lo que decíamos, no se me quita mi formación en lógica. Soy un poquito más exigente de que haya parámetros para medir la analogía. Ubicas bien las fronteras. Exactamente. Muy bien. Mauricio, en estos tiempos, en México y en el mundo, tú has hablado como Aristóteles decía, que el animal político, son políticos. Tú dices ahora que el ser humano es un ser interpretativo. Sí.
Y mira, ya hubo un autor, un filósofo, ya murió, español, que se llamó Luis Sencillo. Sencillo con C las dos. Luis Sencillo, él tiene un libro en el que define al ser humano como animal hermenéutico. Eso me gustó, ¿no? Porque, digo, Cassirer dice que era el animal simbólico, bla, 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 pero también es el animal hermenéutico. Y voy más allá. El ser humano es el animal analógico. Fíjate cómo no ha pegado lo digital. Ha deshumanizado, ha despersonalizado. En cambio, lo analógico personaliza y humaniza al ser humano. Me mandaron, fíjate, una grabacioncita de una pedagoga colombiana que decía: yo estoy en contra de ese tal Mauricio Berucho. No hermenéutica analógica, hermenéutica digital, ¿no? Y siendo pedagoga, fíjate, decías: si los niños no quieren leer, que no lean, que jueguen. Pobres niños, ¿cómo van a salir formados o más bien deformados? En cambio, si se aplica la analogía en la educación, te dan esa apertura, que puedes tener juego y puedes tener también seriedad. Y la analogía sería eso, un juego serio o una seriedad jocosa. La raya ciencia. Muy chido. Bueno, Fabricio, entonces, sí sirve hoy al mundo. ¿Cuál es tu interpretación del futuro? Mira, a veces sí da un poquito de miedo, ¿verdad? Pero yo pienso que la hermenéutica analógica puede ayudar para la búsqueda de la justicia. Porque la justicia es puramente analógica. Según Aristóteles, la analogía es proporción. La analogía es proporción y la justicia es proporción. La justicia conmutativa es proporción aritmética, es Aristóteles. La justicia distributiva es proporción geométrica. Y la justicia, digamos, de los jueces y demás, es armónica. Es una proporción armónica o melódica. Debería ser. Deberías de... Bueno, pero fíjate, por ejemplo, a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿verdad? Que es correr los migrantes, provocar la agresión, provocar el odio, meterse en guerras, hacer guerras en todas partes como si fueran negocios. Bien. Pero me causa esperanza, me da esperanza algo que alguna vez te he comentado. Hay filósofos chicanos que están usando la hermenéutica analógica. Está Robert Sánchez, que está en UCLA, ¿verdad? Que antes de la pandemia él vino a verme y platicamos mucho y dice: mira, queremos tu hermenéutica analógica para identificarnos frente a los estadounidenses. Porque los estadounidenses no tienen propuestas. ¿Cómo, Robert? ¿Cómo? Dice: sí, la analítica es de inglesa. Y el pragmatismo, Dewey ya quedó ya en los años 40. Entonces querían, fíjate, ellos se identifican mucho en contra de los estadounidenses y querían la hermenéutica analógica para identificarse. Y están traduciendo al inglés el tratado. Muy bien, entonces la hermenéutica analógica también juega en el ámbito geopolítico. Yo creo que sí, fíjate, porque es la noción de justicia. La justicia es sentido de la proporción. La definen, mira, hay una definición que se usa mucho en el derecho, que es de estos juristas clásicos, ¿verdad? Gallo, todos aquellos que estaban después de los de Roma, que dicen que la justicia es conservarle a cada quien su derecho. Y otra que podría ser definiciones, guardarle a cada quien su proporción. Su pedazo de pastel. Su pedazo de pastel. Y pues muy bien, Mauricio. Agradecemos, creo que podemos hacer una pequeña síntesis de todo esto en donde está involucrada la hermenéutica analógica. Sirve para muchas cosas, es una herramienta, es una filosofía, es un método, es una metodología, es una epistemología, como que tiene este sentido camaleónico, no adaptable, precisamente por su naturaleza de ir conviviendo, ¿no? A diferencia de ir acabando con los contrastes. Entonces creo que en esa parte hoy nos sirve mucho porque estamos pensando, sienten desde la filosofía clásica, pero desde la filosofía, digamos, más difundida, en que
la analogía es la que nos ayuda a pensar la diferencia, la alteridad, no necesariamente la identidad. Aquí es la diferencia. ¿Cuál es ese juego? Mira, es que desde la definición tradicional de analogía es que predomina la diferencia. La analogía, se te dice, está entre la identidad y la diferencia, pero es más diferente que igual. Por eso, tú tocaste una buena tecla. Cuando yo lancé esto, decía que yo era posmoderno, por la diferencia. Porque se inclina hacia la Por sí, pero es más, o más de Aquino y Aristóteles, ¿verdad? Predomina la diferencia. Fíjate, decían, es en parte idéntica y en parte diferente, predominando la diferencia. Y hoy es necesaria para la diferencia, porque hoy es decir que hoy nos dimos cuenta ya que somos diferentes, o qué es lo que ha pasado en el mundo. Mira, necesitamos la diferencia, no tanto como fue la posmodernidad, porque incluso se burlaba un poco Foucault. Me acuerdo, leí una entrevista que le hicieron. Usted que es el filósofo de la diferencia, a ver, ¿qué es la diferencia? Pues nadie sabe qué es la diferencia, ¿verdad? Y bueno, se burlaba, pero se exageró en la posmodernidad. Pero ahora tenemos la globalización, que esa va a tender a igualar e igualar. Algunos dicen que igualarlos a todos es la pobreza. Y a homologar, muy claramente. Exactamente. Entonces aquí yo creo que viene muy a cuento de que por eso la hermenéutica analógica está sirviendo mucho para la interculturalidad, el diálogo intercultural. Ahí está Arturo Mota trabajando, pero hay otros que están haciendo eso. Porque yo me acuerdo, soy muy amigo de Raúl Forné Betancourt. Él tiene la filosofía intercultural. Entonces toda su filosofía está plasmada del intercultural. Y yo creo que falta todavía hablar cómo es el teatro. El formato de diálogo. Exactamente. ¿Cómo dialogamos? ¿A qué nivel? Porque si tú dices mi filosofía es intercultural, pero no planteas un método, una dialéctica, falta. Sí, es como si la ONU sacara su modelo de interculturalidad. Pues nunca les pregunta a los pueblos indígenas cómo participar. Exactamente. En cambio, un diálogo intercultural unívoco es ese, impone. Como ha adquirido en Estados Unidos la interculturalidad, que no dialogan, no conviven. Sí, más multicultural. Son reservaciones. Y no se les toca. Y a Sudáfrica, apartheid, ¿no? Que sí, les damos chance de que hagan lo que les dé la gana, pero ustedes saben. En cambio, aquí en México se está haciendo interculturalidad, porque se ponen las culturas a interactuar. Y esa es la analogía. Claro, una hermenéutica analógica aplicada al interculturalismo, pues relajo. No hagan lo que sea. Oye, pero está contra los derechos. No importa. Aquí hay límites. Por ejemplo, para mí un límite con otra cultura son los derechos humanos. En ese sentido, para esta parte, ya esta presentación, esta introducción en los derechos humanos. Sí. Es tiempo de revisarlos, de reformarlos, de replantearlos. ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Nos sirven, no? O también son solamente esta utopía en lo que quiere caer el ser humano. Mira, utopía completa no. Sería, podemos llamarle, como también usan la expresión, utopía sustentable. ¿Por qué? Porque hay utopías que no son sustentables, son locura, ¿verdad? O ideal, un ideal. No, pero mira, los derechos humanos, yo creo que ahí sí se aplica muy bien la hermenéutica analógica, porque tienen una fundamentación en la dignidad humana. Y si alguien no respeta la dignidad humana, ahí hay un límite analógico que se le tiene que poner. Es decir, mira, yo entiendo el diálogo intercultural, sí, por una parte de Charles Taylor, que dice que hay que entender al otro, de acuerdo, pero también hay que juzgar. O sea, en lógica, lo sabemos, está la comprensión y el juicio, ¿no? Después viene la argumentación, etcétera, pero lo principal son la comprensión, la simple aprehensión y el juicio. Y si tú, como los equivocistas, no permites juzgar, eso es puro relajo, ¿no? Yo me acuerdo, mira, en un Sambos aquí cerca, estábamos desayunando una vez, Luis Villoro y yo,
y le dijo, oye, fíjate que tu hermenéutica analógica puede servir para lo de Chiapas. ¿Cómo? Luis, ¿cómo? Dice, porque no es que nieguen los derechos humanos, los entienden de otra forma. O sea, aunque hay etnias que sí, están en contra de los derechos humanos en el sentido de que sin saber los violan, por costumbres. Por ejemplo, el costumbre, es que no me acuerdo de qué etnia, pero platicó Luis Villoro, le dijo, mira, hay una etnia en la que si una mujer enviuda y se casa con otro señor, el señor puede hacer uso de sus hijas adolescentes. Y eso es pues, contra los derechos humanos, es decir, contra las mujeres y los niños, ¿verdad? Dice, y estaba por ahí un jurista también comiendo con nosotros, dijo, ya les he hecho el ejército. Y dije, no, pero educación, diálogo. Muchas veces niegan los derechos humanos porque no los conocen, claro. O porque el costumbre ha sido este o el otro. Que no nos hagamos, también nosotros que no nos decimos indígenas, violamos mucho los derechos de las mujeres y los niños. Pero a mí me gustó que Luis Villoro me hizo ver que la hermenéutica analógica sirve para los derechos humanos. Claro, es muy claro cuando el ejército zapatista se levanta en el 94, que quería que ver con toda esta parte de la negación de los derechos humanos de los indígenas. Hay una negación de ellos que se viene dando desde la colonia. Entonces la negación tiene que ver precisamente con esta dialéctica. Esta idea de la dialéctica y no de la analogía. Sí, yo creo que ahí es una dialéctica analógica. Es decir, no destruye, no los pone en contra, sino que hasta que convivan. Mira, yo creo que en la colonia hubo un intento, que fue el de Vasco de Quiroga, de dejar que los indios tuvieran su propia legislación. Ese era un caso, ¿verdad? Pero en la actualidad también, Luis Villoro, que hizo ese famoso libro del indigenismo en México, me dijo, mira, estamos bien mal. En la actualidad, incluso en la actualidad. Entonces, habría que, como también él lo dice en su libro, ¿cómo era? Nación múltiple, algo así. Tenemos que reconocer también de los pueblos indígenas, ¿no?, sus reclamaciones. Y en este caso, los derechos humanos, como ellos los entienden. Yo lo que he visto es que los entienden mejor que nosotros en un sentido de que son más comunitarios. Porque nosotros occidentales entendemos los derechos más como mío de mí. Muy neoliberal el asunto. En cambio, ellos es más comunitario el asunto. Tiene sus problemas. Recuerda que el comunitarismo de McIntyre, de Taylor, de Sanders, de todos ellos, ha tenido muchas críticas de que también puede llevar a un relativismo cultural. ¿Verdad? Yo he hecho esto siempre y me tienen que dejar que lo haga. Muy bien, Mauricio. Yo creo que se ha instituido la hermenéutica analógica como un movimiento cultural, ¿no? Hablando de términos muy genéricos, no solamente es una acción de la realidad o una ecuación de la realidad, sino que tiene que ver con todo un movimiento y aglutina y va permeando diferentes ámbitos de la misma realidad y del mismo conocimiento, nuevas formas de conocer y sobre todo de responder a problemas complejos. Por último, Mauricio, ¿cómo entonces esta parte de analogar o hacer una analogía entre lo comunitario y lo individual, ¿no? Y sobre todo con ese libro que mencionas de Villoro, de la comunidad en libertad. Sí, mira, como hemos dicho que en la analogía predomina la diferencia, ahí no hay problema, porque no van a predominar los derechos y puramente individuales, sino lo diferente, que es lo que proviene de la otra cultura. Porque alguien me decía, dice, no, mira, yo sí acepto derechos comunitarios. Dice, mira, lo que tú buscas con los derechos comunitarios, te aseguro que se puede conseguir con puros derechos individuales. Yo creo que no. Y por eso planteo también, analógicamente, tiene que haber derechos comunitarios, muy analógico, fíjate, que preserven de la muerte a una cultura, su idioma, sus costumbres, que no vayan contra los derechos humanos. Siempre ha sido, es el criterio, lo que no daña al otro. Y eso me parece a mí que puede lograrse con esto que bien dices, ya es un movimiento. Ya yo no lo puedo parar ni dirigir ni nada. Solo se está dando, y eso me encanta, es todo un movimiento que se está posicionando en la filosofía, sobre todo latinoamericana, pero cada vez más en el mundo mundial.
como cuando dicen que esto solito se debe defender. Exactamente. Muy bien, Mauricio. Pues muchas gracias. No, gracias. Les damos las gracias a todos. Creo que ha sido un placer, sobre todo, y una enseñanza que nos está dando Mauricio Beuchot en el sentido de hacia dónde va la humanidad, hacia dónde vamos como seres humanos, como personas humanas y sobre todo como seres sociales. Les agradecemos y nos vemos en el próximo programa. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.